¿Cuántos de los aquí presentes no nos hemos sentido terrible por causa de un mal testimonio que como cristianos hemos dado? ¿O será que alguno de los aquí presentes nunca ha dado un mal testimonio de ellos ser cristianos? ¿Alguna palabra subida de tono? ¿Alguna palabra fuera de todo tono? ¿Alguna expresión? ¿Algún comportamiento? Algo que cualquier persona señalaría que eso no es de un cristiano, no es de un creyente. ¿Cuánto no nos hemos avergonzado por causa de ello? ¿Cuánto no nos hemos sentido mal por eso? Mis hermanos, sentirse mal tras un episodio donde hemos sido avergonzados por causa de nuestra fe es sumamente vergonzoso. Pero al final, mis hermanos, la realidad es que en parte es eso lo que somos. Si se esperara que nosotros fuéramos perfectos en nuestro andar y que debíamos serlo, entonces Cristo no hubiese sido necesario que hiciera presencia, que habitara entre nosotros, porque al final nuestro comportamiento pudiera ser perfecto, pero la realidad es que no es así. Sin embargo, se pide de nosotros algo más que un simplemente disculpa, sino que aún antes de la disculpa nuestro comportamiento pueda ser un comportamiento agradable y santo ante nuestro Dios. Nosotros, mis hermanos, hemos visto algo como esto en el episodio anterior que vivió Abraham con el rey Abimelech, el cual encontraremos nuevamente en esta porción de nuestro texto. En el capítulo anterior nosotros veíamos cómo este Abimelech se presenta, o Abraham se presenta en el territorio de los filisteos, donde este hombre es, o que se conocería más adelante como el territorio filisteo, donde este hombre es el rey. Y este hombre allí delante de él hace un engaño, una treta, hace algo que él tenía una treta con su esposa donde ella se tenía que hacer pasar por su hermana, lo recordarán ustedes. Y ante esta situación, Abimelech se lleva a Sara, que es la esposa de Abraham, porque piensa que es la hermana. Y ante esto el Señor obra y opera de una manera tan increíble que termina viendo hasta un milagro donde los vientres de las mujeres son abiertos y ahora pueden concebir. Y esto todo ocurrió mientras Abraham dijo una mentira. El hombre de Dios, que era Abraham, termina mintiendo. Y el rey que se esperara, que era el pagano, termina reconociendo a Dios y termina dándole a este que ore por él. Y eso lo veíamos en esa ocasión, que fue algo vergonzoso seguramente para Abraham. Que el impío sería el que te tenga que decir cómo deberías tú como cristiano comportarte. Eso es algo sumamente vergonzoso. Y estoy convencido que más de uno aquí ha orado y llorado cuando estos episodios han ocurrido, cuando no han dado gloria al nombre de su Señor entre los de aquellos que están a su alrededor, que él debía ser de testimonio. También vimos, mis hermanos, cómo después de eso se cumple el tiempo señalado por el Señor, el tiempo donde Dios había determinado para que finalmente naciera Isaac, el hijo de estos ancianos. A los que no están tan familiarizados con la historia, Abraham tenía 100 añitos. Y su esposa 90 añitos. Y a esa edad tuvieron a un bebecito. Tuvieron a un bebé apenas allí, como estamos viendo allí al pequeño Jaime, de 3 meses. Bueno, a un bebé así fue de una pareja de ancianos. Y esto es sumamente sorprendente. Y seguramente Abraham, ya siendo una persona conocida en sus alrededores, esto fue algo que no podían entender las personas a su alrededor. ¿Cómo está pasando esto? ¿Cómo es que puede esto ocurrir? Bueno, hasta esto es lo que él va a señalar, de que Dios definitivamente está con Abraham. ¿Quién puede hacer tal obra? Evidentemente Dios. Nosotros no podemos decir que somos nosotros los que pueden ocurrir algo como esto, porque evidentemente es una obra sobrenatural, una obra que es fuera de nuestra naturaleza, es una obra natural dentro de lo que Dios como todopoderoso puede él realizar. Claramente, mis hermanos, nosotros podemos decir que Dios ha estado en toda la vida de Abraham, desde su llamamiento hasta el cumplimiento de la promesa. Recordarán que nosotros veíamos capítulo 12, cómo el Señor llama a Abraham en ese entonces, luego le cambia el nombre por Abraham, pero lo llama, lo saca de su tierra, de su parentela, una tierra que él le mostraría, cómo Dios ha estado presente en su vida desde ese momento hasta el cumplimiento de la promesa e incluso hasta este episodio con Abimelech. Sin embargo, también nos podemos ir más atrás y reconocer que ciertamente Dios también ha estado presente desde el nacimiento y aún desde antes del nacimiento, desde la concepción de la vida de Abraham. Si bien nosotros no tenemos toda esa historia de la vida de Abraham antes de su llamamiento.
Pero cierto es que este Dios eterno es un Dios omnipresente y está presente en todos los episodios de nuestro planeta, incluyendo algo como la concepción, el nacimiento, el desarrollo de una persona. Eso mismo nosotros podemos decir acerca de nuestras propias vidas. Dios ha estado con nosotros, aún desde antes que lo conociéramos. Y ya veremos cuál es la distinción entre una cosa u otra, entre simplemente el hecho de Dios estar presente, ahora luego de verlo cuando nosotros somos creyentes, ¿qué cambia en ese sentido? Podríamos hablar algo acerca de eso. Dios está presente, mis hermanos, también en su creación. Él nunca ha estado ausente de ella. Él la sostiene y la preserva. Y eso para nosotros debe ser algo sumamente alentador, porque ninguna actividad que ocurra en este mundo está fuera del control soberano de nuestro Dios. Él está presente en todas las cosas. El hecho de que Dios esté presente plenamente en esta historia de la vida de Abraham y de manera específica en este episodio de hoy es algo para nosotros, para que nosotros podamos considerar con mucha atención. Es por ello que el título de nuestro sermón es ese: la omnipresencia del Señor en los asuntos del hombre. Podrías pensar tal vez que con ese título ya tú entiendes de qué se va a tratar esta enseñanza y que simplemente lo único que vas a ver es algo que ya entiendes. Dios está presente, ok, omnipresente es, el omni significa en todo y presente, bueno, que Dios está presente en todo lugar, en toda situación que ocurra, Dios está presente. Sin embargo, mis hermanos, yo creo que necesitamos entender tal vez algunas cosas de más de cerca para poder entender quizás un poco de esto. En la enseñanza de las 9, a los que estuvieron, escucharon más de una vez que se mencionaron las palabras trascendencia e inmanencia. No sé si alguno se apercibió de eso, estuvo apercibido de eso, pero se mencionaron más de una vez, al menos unas 2 o 3 veces, si mal no estoy. Y es algo que probablemente también demos por sentado, pero la trascendencia y la inmanencia son parte principal de lo que nosotros debemos entender como omnipresencia. Y voy a explicarlo brevemente, tal vez sea lo más teológico, tal vez, que voy a decir de todo el sermón. Tal vez sea lo que más va a radicar que usted, para entenderlo, de pronto tenga que tomar algunos elementos de algo que no estamos tan acostumbrados. Cuando hablamos de omnipresencia, si simplemente decimos de que Dios está presente en todo lugar, ¿eso en qué se diferenciaría de una religión como el budismo, por ejemplo, que nos dice que cada cosa que nosotros vemos es una extensión de Brahma o una extensión de su deidad? ¿En qué se diferenciaría nuestro pensamiento acerca de un Dios omnipresente del pensamiento de una religión oriental como esa? Si al final decimos Dios es omnipresente, ellos también lo pueden decir, Dios está presente. Este mueble es una extensión de Brahma y cosas por el estilo. ¿En qué se diferencia nuestro asunto de saber que Dios es omnipresente? Bueno, son estos dos elementos de la trascendencia y la inmanencia lo que nos ayudan a ver al Dios de la Biblia para poder entenderlo. ¿Cómo podemos ver que Dios es omnipresente y no pensar al mismo tiempo que cada cosa de este mundo simplemente es una extensión de nuestro Dios? La realidad, mis hermanos, es que Dios está inmanente en el sentido de que Dios está en todos nuestros asuntos involucrado, está presente de manera real. Ningún lugar pudiera contenerlo. Y la razón de eso también es porque tenemos en cuenta la trascendencia. Dios no es igual que nosotros. Dios no está sujeto al tiempo, Dios no está sujeto al espacio como nosotros, porque Dios es eterno. Y eso lo hace ser distinto a nosotros. Por eso cuando hablamos de omnipresente tenemos que tener en cuenta que es un concepto también complejo para nosotros. No es simplemente decir Dios está presente en todo lugar y ya. Dios está presente en un sentido, pero no es igual que a nosotros al mismo tiempo. Y eso lo hace a Él totalmente superior a lo que nuestra mente pudiera entender. Este texto, de manera particular, nos va a mostrar a un Dios involucrado en los asuntos cotidianos de la vida de un hombre, pero al mismo tiempo poder verlo como el Dios soberano y glorioso que transciende por encima de todas las cosas. Y yo espero que el Señor nos permita verlo y que si alguno no lo conoce, quiera el Señor usar su palabra para que pueda tener al menos un inicio de lo que es ver a este Dios glorioso. Este es nuestro Dios omnipresente, mis hermanos, quien nosotros veremos aquí de esa manera en la vida de Abraham. Y como estamos acostumbrados, los que venimos de hace tiempo reuniéndonos,
haremos esto a la luz de 3 encabezados. El primero de ellos es el Dios omnipresente en las relaciones personales de los hombres. Versículo 22 al 24. El Dios omnipresente en las relaciones personales de los hombres. Versículo 22 al 24. El Dios omnipresente, segundo encabezado, el Dios omnipresente en las relaciones comerciales de los hombres. Versículo 25 al 31. Y por último, nuestro encabezado final, el tercero, el Dios omnipresente en la adoración de los hombres. Versículos 32 al 34. El Dios omnipresente en las relaciones personales de los hombres. Aconteció, versículo 22, por aquel tiempo que Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. ¿Puede acaso Dios estar cercanamente involucrado en cada acción de los hombres? ¿O solamente Dios lo está con sus hijos? La respuesta, mis hermanos, es sí. A las dos cosas. Dios está involucrado con todos los hombres, en la vida de todos los hombres. Él está presente. El Salmo 139 que leíamos hoy nos lo mostró. Fue evidente eso. Pero al mismo tiempo hay una relación muy particular con aquellos que son su pueblo, aquellos que llevan su nombre. Dios está presente con ellos de una manera particular. En este texto nosotros vemos que la observación de Abimelech y de seguro de todo el pueblo que él estaba gobernando, les ha hecho darse cuenta que evidentemente Dios está con Abraham. Todo lo que le ha ocurrido a Abraham es solamente por mediación divina. No existe otra explicación. Ellos no pueden entender todo lo que le ha ocurrido a este hombre pudiera ser simplemente por actividad humana. Definitivamente debe haber un Dios que está con él. El hombre reconoce hoy día exactamente lo mismo muchas veces, que personas pueden estar con Dios. Ay, es que tú estás con Dios. Por eso es que te va así, o por eso es que te ocurre tal cosa, o por eso es que tú piensas así. Nosotros, mis hermanos, vemos en la vida de Abraham cómo hay muchos episodios que muestran eso, desde el momento de su llamamiento, que dejó a su familia, simplemente porque Dios le habló y le dijo a dónde tenía que ir. Nosotros lo vemos en todas las intervenciones que Dios hizo en su vida, cómo él fue hablando con Dios, cómo fue a través de un sueño, cómo fue a través de un altar, cómo fue a través de una visión, cómo fue a través también de la visita real. También vimos nosotros cómo Abraham derrotó a unos reyes enemigos solamente con él y sus siervos. Y eso solamente pudo ser posible a través de la intervención divina. También vimos cómo este hombre, a pesar de la vergüenza que vivió en casa de Abimelech, oró por ellos. Y entonces abrieron los vientres de las mujeres y quedaron embarazadas en la casa de Abimelech. Solamente fue por intermediación divina. Y por último, todo lo esperado fue que este hombre de 100 años con su mujer de 90 dieron a luz un hijo. Y ante todo este cúmulo de evidencias de un obrar distinto a lo que un hombre pudiera hacer, no hay otra respuesta por parte de este rey que decir: definitivamente Dios está contigo en todo lo que haces. No puede haber otra respuesta y otra razón, sino que Dios esté contigo. Probablemente es cierto que Abimelech solamente veía lo material, pero el hecho de que Dios esté con Abraham va más allá de lo material, mis hermanos. Y yo espero, y es un deseo en mi corazón, de que el Señor realmente haga evidente ante las personas de que Él está conmigo, no solamente por lo que yo pueda poseer, porque no poseo nada. Y si solamente la gente va a ver que Dios está conmigo o con nosotros, con ustedes, simplemente por el hecho de lo que poseas materialmente hablando, entonces, mis hermanos, nosotros no podríamos dar evidencia de este Dios. La realidad es que debemos tener nuestro pensamiento más conectados a las cosas que Él nos llama, a que nosotros estemos dando evidencia de su obra en nosotros, lo que llama la Biblia frutos del Espíritu. Que eso sea lo que el mundo conoce. Definitivamente Dios está contigo. Mira tu paciencia, mira tu amor, por ese que te humilló. Mira cómo tú eres bondadoso y benigno. Por eso deberían la gente decir: definitivamente Dios está con él. Pero a veces pensamos y nosotros mismos damos evidencia de que una persona puede decir: Dios está con él, míralo el carro que tiene. Dios está con él, mira la tremenda casa que se gasta. Mis hermanos, que Dios esté con nosotros debe ser por aquello que el mundo no puede darnos. Si es por aquello que el mundo puede darnos, entonces ¿cuántos no diríamos que Dios está con ellos y perversamente están actuando?
nosotros podemos decir Dios está con nosotros porque en nosotros está produciendo aquello que solamente Dios puede producir, como por ejemplo que un hombre anciano con una mujer anciana den un hijo, o que un pecador como tú y yo demos frutos de su espíritu, amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas, mis hermanos, por las cuales no hay ley en contra de ellas, que nosotros las evidenciemos, realmente mostrarían que Dios está definitivamente con nosotros. Volviendo a nuestra historia, mis hermanos, ante el asunto de que este rey se le presenta, Abraham pudo haber pensado que se trataba de una amenaza. ¿Con quién llegó este rey? Con el jefe de su ejército. Que viene a ser un hombre, yo no tengo ejército, y viene con el jefe de su ejército, Ficol. Hay quienes dicen que tal vez este no era su nombre, sino tal vez era un título, no lo sabemos, pero simplemente sabemos que este que se identifica aquí como un Ficol, es el jefe del ejército de este rey. Así que este rey viene acompañado de alguien sumamente importante y poderoso, un experto en las técnicas armamentísticas, en la milicia. Sin embargo, recuerden con quién está Abraham. ¿Quién acompaña a Abraham? Dios. Dios está contigo. Para este hombre, su jefe de su ejército le representa seguridad. Pero Abraham, a pesar de que se veía solo, realmente no lo estaba. Dios estaba con él. Así que ante esto se va a presentar el hombre para rogarle, para hacer una relación personal, una relación entre ellas, entre las familias, una relación que va a involucrar el cómo ellos van a tratarse de ahora en adelante o cómo deberían tratarse. Se trata de un acuerdo. Ahora pues, versículo 23, júrame aquí por Dios, por ese Dios que está contigo, que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así te mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Mis hermanos, toda relación que nosotros tengamos con cualquier individuo involucra dos cosas: acciones y palabras. Toda relación involucra acciones y palabras. Usted, cuando se va a comunicar con una persona, hay una manera de poder comunicarse, y para relacionarse hay algo que usted hace, hay una transacción, hay un tipo de cosas que se hace uno por el otro. Eso se conoce, o eso es lo que involucra una relación. O dicho de otra manera, toda relación involucra tanto dichos como hechos, acciones y palabras. Si un esposo dice que ama a su esposa, pero la engaña con otra mujer, ¿realmente la ama? Sus actos no son consecuencia con lo que él dice. Así que las dos cosas van involucradas. Las acciones deben ser coherentes junto con las palabras y viceversa. Un hombre le puede mostrar acciones afectuosas a su esposa, abrazarla, ser cariñoso con ella, pero tan pronto ella se va de él, dice cualquier cosa. Realmente su acción no es coherente con sus palabras, porque por más que hizo una acción bonita, con sus palabras dijo otra cosa. Y aquí es lo que está trayendo Abimelech ante Abraham. Dios está contigo, que eso sea coherencia en cómo tú te relacionas con nosotros. Abimelech aquí, él está hablando de cómo debe ser la relación entre él y sus descendientes y la relación de Abraham junto con sus descendientes. Está buscando que se firme un pacto. Y noten cómo dice realmente el versículo 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido, le dice Abimelech. Es decir, con tu boca tú vas a jurarme ante el Señor y tus acciones deben ser consecuentes con este juramento. No lo hagas falsamente. El impío nuevamente le está pidiendo a este hombre una coherencia que tiene que ver con lo que es este hombre como siervo del Señor. Sobre el fundamento de Dios es que Abimelech intenta que se haga este pacto. Sobre el fundamento de Dios. Dios es la base sobre la cual nosotros estableceremos un pacto. Esto debió ser un peso enorme de compromiso para Abraham. Que este hombre le mencione al Señor antes de hacer un trato. De cómo estas personas e incluso cómo estas naciones tendrían esta relación personal, teniendo a Dios como el fundamento. Así que mis hermanos, aun cuando Abraham no hubiese escuchado esto, este era su deber ser. Quiero explicarlo.
Si bien es cierto que este hombre le dice, Dios está contigo, júramelo por este Dios que está contigo, que no harás esto y esto y esto. Aun cuando el rey Abimelech junto con Ficol no le hubiesen dicho eso, él estaba comprometido con Dios. Y es allí donde yo quiero que nosotros lo tengamos en cuenta, este asunto de que Dios es omnipresente. Dios está contigo. Dios está presente contigo, Abraham. Esa es la realidad. Pero aun si él no le mencionaba que le jurara por Dios, Abraham debía actuar en consecuencia de este Dios que está presente con él desde el momento de su llamamiento y aún desde antes de él. Nosotros, mis hermanos, en cada relación personal que tenemos, no podemos olvidar de que Dios está con nosotros. Nosotros tenemos una relación con Dios. Y cuando nos relacionamos con nuestros semejantes, no podemos dejar a un lado ese asunto de que Dios está conmigo. No podemos nosotros, mis hermanos, es algo que se espera de nosotros. En la Escritura tenemos inmensos ejemplos de cómo debe ser nuestro trato con las demás personas. Cuando leemos, por ejemplo, el Sermón del Monte, encontraremos muchos ejemplos acerca de ello. Algunos lo mencionaremos en un instante. Lo que quiero decir es lo que nos dice nuestro texto en el versículo 24. Ante esto que el rey le reclama y le pide, Abraham termina aceptándolo. Yo lo juro, le dijo Abraham. Esto fue lo que vino a hacer el rey, que Abraham pudiera jurarle que tal cosa no haría él contra ellos. No olvidemos, mis hermanos, que el rey no fue solo, que el rey fue con un general tal vez, con un jefe de su ejército, pero él no estaba solo. Abraham tenía a Dios de su lado. Abraham, mis hermanos, no estaba atado a obrar por intimidación de un jefe. Abraham no estaba atado a actuar por obligación tampoco. Sin embargo, mis hermanos, él establece un pacto para que esta relación se mantenga en la armonía, para que esta relación personal se mantenga en las mejores condiciones. Y eso es algo que nosotros también encontramos como cristianos que deberíamos tener en cuenta. Sin que tú lo tengas que jurar, sin que tú tengas que jurarle a tu vecino acerca de cómo va a ser tu relación con él, ya tú estás comprometido al ser un cristiano, a cómo debes actuar con esa persona. Por el hecho de ser cristiano, mis hermanos, tú no tienes que estarle diciendo a los demás, te lo juro, que yo no echaré la basura de mi árbol a tu casa. Tú no tienes que hacer un pacto de muchas cosas, que yo no haré X o X razón. No, mis hermanos, por el hecho de ser cristiano, nosotros tenemos que acciones como esta nos representan poner la otra mejilla, amar a los enemigos, orar por ellos, bendecirlos. En fin, resumidos en esta frase del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esa expresión se manifiesta lo que debe ser nuestra relación con las demás personas. Esto es parte de quienes somos y lo que se espera que hagamos. Dios está presente y espera de nosotros que nuestras relaciones personales se caractericen por eso. Dios está presente en nuestras relaciones y Dios está presente en lo que hacemos, lo que decimos y hasta pensamos. Yo te pregunto, hermano, ¿qué tan consciente eres de la omnipresencia de Dios cuando de tus relaciones con los demás se trata? ¿Qué cosas ves? ¿Qué cosas lees? ¿Qué cosas haces? ¿Qué cosas comparten como pensamiento común cuando estás con otros? Cristianos y no cristianos. No olvides que Dios está presente. No olvides que tu relación con Dios no es solamente una relación personal, también involucra tu relación con otros. Lo que haces, lo que dices, lo que piensas, Dios está presente en ello. ¿Ha cambiado el hecho de pensar que Dios es omnipresente tu manera de tratar a otros? ¿O en cambio has ignorado de que Dios está presente y has dicho que esto es lo que se merecen? Mis hermanos, que Dios esté presente cambia y afecta todas nuestras vidas, todo lo que nosotros somos. El Señor no solamente está presente, mis hermanos, en una relación de vínculo personal como lo que hemos visto hasta ahora, en este asunto de unir estos dos pueblos bajo esta armonía, bajo esta aparente paz que están firmando aquí, este pacto de paz. Dios no solamente está presente en un vínculo así, sino que Dios también está presente en lo que continúa mostrándonos el relato, una relación de vínculo material,
una relación que busca de cierta manera un beneficio económico o comercial o algo por el estilo. Esto es lo que nos lleva, mis hermanos, a nuestro segundo encabezado. El Dios omnipresente en las relaciones comerciales de los hombres. Hay personas que piensan que Dios está involucrado en ciertos asuntos y en otros como que mira para otro lado. Eso tú verás lo que hace con esa persona. ¿Tú te quieres asociar con él? Ese es tu problema. Y no es así, mis hermanos. Muchos hacen negocios, muchos en toda su vida consideran a Dios. Pero cuando se trata de un negocio, ahí Dios ya deja de estar presente. Parecería que la omnipresencia de Dios se acaba hasta que ellos van a establecer un negocio. Personas tienen sociedades o se asocian con personas cuyos valores no son lo que un cristiano llevaría. Muchas personas tienen sociedades con personas que no son ni cristianos, ni tampoco personas que tienen tal vez un comportamiento moralmente bueno, por decirlo de una manera. Y eso lo encontramos en la Biblia también cuando nos habla acerca del tema del yugo desigual, ¿no? Que podemos también asociarlo con ese asunto de unirnos con este tipo de personas. No obstante, quiero poner un ejemplo más común. Cuando dos cristianos pudieran estar viendo un partido de fútbol donde uno le da un equipo y el otro al otro, de pronto uno pudiera estar orando, ay Señor, que gane mi equipo, y el otro orando por el otro lado, y que gane mi equipo. Y llega un tercero y dice, ¿ustedes por qué oran? ¿Quién dijo que Dios se mete en el fútbol? Eso, que gane el que sea. Dios va a dejar que gane el que sea. No sé si alguno de ustedes alguna vez dijo una expresión como esa. Como que Dios no se mete en fútbol. Dios no se mete en ciertas cuestiones de la vida. Mis hermanos, Dios está presente en absolutamente todas las cosas de la vida. Que Francia haya sido el último campeón del mundo es porque Dios así lo quiso. Eso es una realidad. En todos los asuntos, aunque vemos algunos como triviales, Dios está involucrado, mis hermanos. Dios está allí. Lo cierto, mis hermanos, es que en las relaciones de negocios, Dios también está presente. Dios, mis hermanos, en todo asunto de nuestras vidas está presente. Versículo 25, pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Se nos cuenta que Abraham va a reclamar algo que realmente le es lícito, algo que es justo, algo que él mismo se encargó de cavar. En este caso, se trata de un pozo. Amigos que están acá, cristianos también, usualmente nosotros no reclamamos lo que pudiera ser justo por no querer dañar la relación personal con una persona, porque hay que darle otra mejilla. Una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros podemos mantener una relación amable, amorosa con una persona y al mismo tiempo reclamar lo que es justo. Abraham aquí está reclamando lo que él sudó por sacar. Agua de un lugar que no había agua. Un pozo, mis hermanos. Los que han visto alguna vez cómo esto ocurre sabrán que es algo de una tarea sumamente tediosa, porque lo primero que tienes que saber es si realmente hay agua abajo. Así que lo primero que puedes hacer es empezar a cavar. Creo que por aquí hay agua. Hay un método para eso. Y luego cavarlo y de repente encontrarte que no había realmente agua. Así que al final este hombre cavó y encontró que allí había agua. Es el pozo que él estaba buscando. Y ahora otros se apoderaron de él. Eso fue injusto. Y aunque tengan una relación personal que busquen establecerla de manera buena, él también puede reclamar lo que le pertenece. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tanto afán por Abraham reclamar un pozo, mis hermanos? Donde se encuentra Abraham geográficamente es una zona donde no es que tuvieran agua continuamente o donde hubiera una fuente de agua donde ellos pudieran ir a alimentarse. El hecho de que él hubiese tenido un pozo, cavado un pozo y conseguirlo, era algo sumamente importante para el abastecimiento de su familia y de todas sus posesiones. Recuerden que era un hombre que también tenía ganado, de modo tal que necesitaba bastante, abundante agua. Y el hecho de que haya conseguido un pozo y le haya sido arrebatado era algo que él debía reclamar, era algo justo. Básicamente lo que él aquí está apelando es una transacción comercial. Él está reclamando algo que le pertenecía. Antes fue Abimelech quien presentó las condiciones y Abraham aceptó un trato en las relaciones personales, pero ahora se invierten los roles. Queda por parte de Abimelech ahora aceptar el trato que le está dando Abraham. Abimelech dice, no sé quién haya hecho esto,
ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Abimelech lo desconocía, sin embargo, esta relación, esta búsqueda de relación personal sirvió como aprovechamiento para que ahora esta relación también comercial, pudiéramos decir, pudiera llevarse a cabo. ¿Por qué hablamos de una relación comercial? Porque la tierra en la que se encontraba Abraham era tierra de los filisteos. Era tierra que no le pertenecía a él. Era tierra de este rey. Por eso los siervos se la reclaman. Lo que está haciendo Abraham es simplemente haciendo un pacto para que este pozo lo pueda este hombre aceptar, reconocer de que le pertenece a Abraham y a los suyos. Y en esta relación, en este trato, en este tipo de pacto comercial se establecen estas cosas. Aunque él lo desconocía, se aprovecha esto para hacer un intercambio. Abraham, mis hermanos, pudo aprovecharse de que este hombre sabía que Dios estaba con él y simplemente exigir que le diera el pozo. ¿Acaso hoy no vemos a muchos que usando su investidura, si tal cosa pudiera verse, una investidura sacerdotal, soy el pastor, hágame esto, soy el pastor, hágame aquello, usted está sujeto a mí, deme esto? Muchos hoy toman ese aprovechamiento de ser el hombre de Dios en ese lugar para tomar beneficio personal. Y aquí Abraham hubiese hecho exactamente lo mismo. Él hubiese podido decir, yo soy el hombre de Dios, tú mismo me lo has dicho, dame ese pozo, es mío. Pero no es lo que hace un hombre de Dios. Lo que hace este hombre es dar lo justo por esto. Aunque le pertenecía y él lo hubiese podido reclamar, él da lo justo. Él paga con ganado el uso de este pozo. Abraham puso aparte 7 corderas. Ya le había dado antes una parte. Lo vemos que nos dice, Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech. Pero ahora de manera particular va a añadirle algo que va a ser representativo de que este pozo es de él. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió, tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo, por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. La razón por la cual no hay una ventaja que busca tener Abraham es porque él es un hombre de Dios y él sabe que Dios está presente. Dios, mis hermanos, está presente. Nosotros también hoy podemos actuar en base a esa premisa. Nuestro Dios está presente y si tú hoy buscas un vínculo laboral, comercial o de relación con alguien, debes saber que aún en eso el Señor sigue estando presente. Ay, Señor, es que yo me uno con esta persona y de tal manera yo voy a tener más beneficio, entonces yo puedo dar más a la iglesia, queriendo como que comprar a Dios, ¿no? Mis hermanos, nosotros debemos tener en cuenta que Dios está presente. Y otra cosa que podemos decir también aquí es que la pérdida que Abraham tuvo por esto fue a raíz de un conflicto. La pérdida del pozo fue a raíz de un conflicto que se presentó porque los siervos reclamaron que ese pozo le pertenecía a ellos porque eran parte de la nación a la cual ellos servían. Mis hermanos, los conflictos no solo deben buscarse que se solucionen y ya, sino que la manera como lo hacemos y las intenciones también son importantes. Abraham pudo haber reclamado y pudo haber hecho cualquier disputa militar. Ya lo había hecho cuando fue a reclamar la libertad de su pariente. Y aquí pudo haber reclamado lo que por derecho le pertenecía. Pero la manera como resolvemos los conflictos, también debemos tener en cuenta que Dios está presente y que Él nos pide una manera también de hacerlo. Abraham, mis hermanos, actuó de manera que se buscó la reconciliación a través de esta ofrenda generosa a este rey por causa del pozo que le pertenecía. Abraham, mis hermanos, vuelve a poseer lo que por esfuerzo es suyo y el nombre de ese lugar es cambiado como señal de tal transacción. La relación de estos hombres, por consecuente de estas dos naciones, es amistosa y cordial. Realmente diplomáticamente ellos han resuelto sus diferencias y ahora pueden vivir en armonía. Es lo que ha ocurrido. En el plano natural de nuestras vidas, muchos creen que eso es el todo de la vida, que solo existe un tipo de relación personal, que solamente yo debo involucrarme en cómo yo trato al prójimo y cómo él me trata a mí.
de cómo yo me vinculo laboralmente o comercialmente con una persona. Y esos son las únicas dos tipos de relaciones que existen. Relaciones con los seres humanos en el sentido afectivo y emocional y en el sentido de transacciones comerciales o de este tipo de vínculo. Sin embargo, mis hermanos, la vida misma nos muestra, y este texto nos muestra, que hay un Dios que está presente. La relación de los hombres no solamente es en un sentido horizontal, los hombres con los hombres, sino que también hay un Dios real y verdadero con el cual también podemos relacionarnos. Y es esto, mis hermanos, lo que nos lleva a nosotros a nuestro tercer y último encabezado: el Dios omnipresente en la adoración de los hombres. El Dios omnipresente en la relación, en la adoración de los hombres. Hicieron pues, versículo 32, un pacto en Beerseba. Se levantó Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. ¿De qué le sirve a un hombre que pueda ver a un Dios vivo que habla con él en un sueño? Que pueda ver a un Dios vivo que incluso pueda temer a Dios él como lo ha manifestado, y que sin embargo aún así pueda mantenerse distante de él y no buscar relacionarse con él? ¿De qué le ha servido a Abimelech que tuvo un sueño con el Creador mismo, que fue exhortado en ese sueño, que fue amenazado incluso, que puede ver a este Dios obrando en su casa y que pueda ver a Dios obrando en la casa de otros y aún así mantenerse distante de él? Amigo que estás aquí, este puede ser tu caso. Tú puedes ver a Dios a todo alrededor de los demás. Ay, míralo, cómo actúa tal persona. Y sin embargo, tú mantenerte distante. Y no es lo que tus palabras digan. No es simplemente que digan, Dios está conmigo. En estos días veía un video de alguien que su actuar es totalmente contrario al Señor, pero cuando le preguntaban cuál es el éxito de sus negocios, él decía, es que tú en los negocios nunca puedes dejar a Dios de lado. La relación mía con Dios es muy bonita, decía el personaje. Pero cuando tú ves su actuar, no tiene nada que ver cómo actuaría un hombre de Dios. Tú puedes decir mucho con tu boca, amigo. Tú puedes señalar incluso que Dios está presente allí en la vida de otros, como en el caso de Abimelech. Pero si tú mismo no eres un adorador de Dios, tú no buscas esa cercanía, esa relación con Dios, eso está evidenciando que realmente no estás con Él. Esto es lo que sucede con este rey. Lo que vemos en Abimelech es uno que ve a Dios haciendo cosas, teniendo el poder para hacer cosas, pero con sus preocupaciones nos muestra dónde está realmente su corazón. Cuando él se acercó a Abraham, nunca le dijo, Abraham, Dios está contigo, enséñame cómo yo también puedo estar con Dios. Eso es lo que uno esperaría en alguien que entiende que necesita a Dios en su vida. Pero lo que él le dice, mira, Dios está contigo, ¿sabes qué? No te metas con lo mío. Dame mis cosas materiales y no te metas con ellas. Respétame mis cosas. En esto él mostró dónde estaba puesto su corazón. Al igual lo vemos hoy día. Muchos ven lo que Dios puede hacer en las personas, a través de las personas, y sin embargo rehusarse a rendirse ante este Dios santo. Pero mis hermanos, mis amigos, Dios está presente. Él observa lo que nuestro corazón adora, y esto es una certeza para todos los seres humanos. Todos los seres humanos, la realidad es que somos adoradores. Todos los seres humanos somos adoradores. La cuestión aquí es identificar cuál es ese Dios que adoras. ¿Es el Dios vivo y eterno o se trata de un Dios falso y muerto? ¿Cuál es el Dios que adoran las personas? Abimelech aquí estuvo ante la oportunidad de poder conocer a este Dios todopoderoso que había mostrado su poder en su casa, que estaba presente y que él lo estaba evidenciando en la presencia de la vida de esta persona, Abraham. Sin embargo, él no terminó adorándole. Es similar esto a lo que Pablo nos exhorta y nos dice, nos menciona en Romanos 1, 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando
y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Mis hermanos, lo he dicho, lo repito, todo ser humano es un adorador. Si no adoran a Dios, adora cualquier otra cosa, cualquier otro Dios que ellos mismos se han creado. También repito, mis hermanos, el Dios omnipresente observa lo que mi corazón adora y Él espera que sea su nombre el que sea adorado. Él espera que sea su nombre el que sea adorado. Versículo 33, Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Después de esta relación, después del saber que Dios estaba presente, que se relaciona con otras personas, que tiene este trato comercial, ahora Abraham se dispone a adorar el nombre del Señor. Se ha ido Abimelech con Ficol y ahora quedó Abraham junto con aquel que es su Dios. Planta un árbol en señal de lo ocurrido, lo cual, mis hermanos, el árbol no es lo importante aquí. Un árbol tamarisco no es lo importante aquí. Que el lugar se cambió el nombre y es Beerseba no es lo más importante aquí. Lo más importante, mis hermanos, es cómo él se dirige al Señor. Invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Hasta hoy, mis hermanos, en el libro de Génesis, nosotros no habíamos visto esa descripción de Dios como Dios eterno. Es la primera descripción que se nos hace de Dios como eterno. Y nota cómo sabiamente el Señor nos muestra su palabra. Al principio se nos dice, Dios está contigo. Y al final nos dice, Dios eterno. El Dios inmanente que está con nosotros, al mismo tiempo el Dios omnipresente que es trascendente porque es eterno. No es igual que nosotros, no está sujeto a las mismas cosas que nosotros. Él trasciende, está por encima de nosotros. El tiempo ni el espacio lo pueden contener porque ¿cómo puedes contener a alguien eterno como Él? Así que este Abraham sabe realmente que este Dios merece ser adorado y aquí lo que hace es plantar un árbol en señal de lo que ha ocurrido, el pozo que recuperó, el pacto con el rey, pero también probablemente este árbol serviría como el lugar donde este hombre lo emplearía ahora para que fuera su altar de adoración tal vez, para que fuera el lugar donde él puede invocar el nombre del Dios eterno. La palabra aquí, mis hermanos, y tal vez ustedes cuando vean en esas menciones al español traducidas que terminan en él o que empiezan en la Biblia como él, está haciendo referencia a Dios. Entonces aquí lo que tenemos como el eterno, el Dios eterno, es la palabra El Olam, significa Dios eterno, como más adelante lo veremos cuando hablaremos de Jireh en nuestro siguiente capítulo de Génesis, donde estaremos hablando de que Él, Jehová provee o Dios proveerá, ¿no? Que lo vemos que es algo conocido. Hasta ahora, mis hermanos, nosotros sabemos que Dios es eterno, pero Génesis no nos había dicho tal realidad, sino hasta este momento específico. El Dios que está presente en todo tiempo, en todo lugar, es un Dios eterno. Dios es omnipresente de manera trascendental, de manera inmanente. Él está cercano, mis hermanos, pues se involucra y está presente en cada acción. Pero no puedo verlo como un igual a mí. No puedo verlo simplemente como que Dios, mi panita, porque Él es distinto a ti. Él es eterno y tú no lo eres. Solamente Él lo es. Así que, mis hermanos, aquí cambia el asunto de que tenemos que ver a Dios no solamente en un plano humano, efímero, sino en el plano eterno donde Dios se encuentra. Cuán glorioso, mis hermanos, es nuestro Dios y cuán pequeños somos nosotros, que Él siendo eterno nos tiene a nosotros en cuenta que somos temporales y pasajeros en este mundo, tal como lo reconoce el Génesis acerca de Abraham. Versículo final 34. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Mientras Dios es eterno, nosotros somos unos peregrinos en este mundo. Nosotros podemos ufanarnos, mis hermanos, pero no podemos olvidar al Dios que está presente. Abraham se quedó en ese lugar. Tal vez tenía sentido para él. Ya era un anciano. Tenía un bebé que estaba creciendo. ¿Qué más iba a inventar? Probablemente establecerse allí, tener un pozo que le pudiera dar la seguridad de tener agua. Pero aun cuando le quedara poco tiempo de él estar en esta peregrinación en este mundo, él sabía que el Señor estaba con él, que Dios era quien le había provisto todo y que Dios también se complace en su adoración.
Mis hermanos, Abraham es igual que nosotros, o nosotros somos iguales que Abraham, un peregrino en este mundo, un habitante de paso en esta tierra de vivientes, donde debemos recordar que vivimos para el Señor y que ante su presencia estamos siempre expuestos. Abraham viviría por muchos días, el resto de sus días como un peregrino, con una vida finita, pero sin olvidar que hay un Dios quien es eterno y que al mismo tiempo está cercano a nosotros. Hermanos, no existe un centímetro en este mundo donde nos podamos esconder de su presencia. En todo lugar donde nosotros estemos, Dios está presente. Y en cada acción que nosotros decidamos actuar en este mundo, Dios está presente. Dios la conoce también. Así que estas son mis palabras finales en esta mañana. Hermano, tú que estás aquí, tú que eres un cristiano, tú que has puesto en Cristo tu esperanza. Hermano, en todo lugar que tú estés, Él está presente. Así que yo te invito a que examines tus relaciones. Recuerda cómo terminó el Salmo 139 que leímos al principio. Examíname, oh Dios, y sondea mis pensamientos, y mira si en él hay camino de perversidad. En cambio, muéstrame, guíame por la senda de la vida, por ese camino eterno. Mis hermanos, examina tus relaciones con tus semejantes, con tu prójimo, y vívelas a la luz de su palabra. Pero también ten en cuenta que no solamente tienes una relación horizontal con los hombres, sino también una relación vertical con tu Dios, el Señor, el Dios eterno, que puedas poner tu mirada en lo eterno. Y yo espero que estas palabras de Pablo a la iglesia en Corinto sean alentadoras para ti en esta mañana. Segunda a los Corintios 4, 16, 18 nos dice: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, esa transitoriedad de la vida, ese peregrinaje que tenemos aquí, aunque eso esté ocurriendo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso hizo exactamente Abraham. Vio cosas temporales y actuó en ellas con base al eterno Dios. Nosotros, mis hermanos, hagamos lo mismo. Amigo que estás aquí, invitados, personas que nos visitan, yo no tengo certeza, y de hecho de algunos que ya tienen tiempo de estarnos visitando, si tú realmente conoces a Dios. Yo tengo que decirte que la omnipresencia divina es eterna. De modo que aun cuando tú mueras, no podrás escapar del Señor. Tal vez has escuchado que hay un lugar llamado el infierno. Y es posible que hayas escuchado que en ese lugar lo que ocurre es que no estará Dios presente allí. Pero la realidad, mis hermanos, es que si nosotros afirmamos tal realidad, tal cosa, entonces estaríamos diciendo que Dios ha dejado de ser omnipresente. Y el Dios que es eterno es omnipresente siempre, eternamente. Así que en el infierno también está Dios. Pero lo cierto es que lo que Dios en el infierno, en eso que conocemos como infierno, lo que hace es que su ira está eternamente sobre aquel pecador que no se ha arrepentido. Y esto no es para temer, hermano, amigo, para echarte miedo, para que tú te aterres. Al contrario, es para que veas que la manera como este eterno se hizo cercano a nosotros es para poder llevarnos a esa eternidad perfecta con Él, gozando de un gozo, de su paz y de su amor por siempre. Este Dios eterno, amigo mío, se hizo inmanente, se acercó a nosotros a través de la persona de Jesucristo. El Dios eterno se encarnó, tomó forma de hombre. Y en esa forma de hombre lo hizo para acercarte a ti y a mí, pecadores, a este Dios santo y eterno. Así que yo te invito a que si tú hoy entiendes de que eres un pecador, no esperes otro día más, que corras a este Dios eterno y omnipresente para que puedas encontrar en Él el perdón de tus pecados. Arrepiéntete de tu conducta, de tus pecados, de tus pensamientos y ve a Cristo creyendo de que Él es el Señor, de que Él fue el que se encarnó, que Él tomó lugar
en nuestro mundo para podernos acercar a nuestro Padre eterno. Querido amigo que estás acá, yo espero que el Señor te lleve a descansar en su evangelio. Hay esperanza para ti en Cristo. Hay esperanza para ti en Cristo. Si tú no conoces a Cristo, ve a Él en oración. Yo voy a orar. Y mientras oro, espero que tú también puedas inclinar tu corazón y orarle al Señor por el bien de tu vida.